Muy buenas noches, amados hermanos. Disculpen el inconveniente del teléfono. Pues siempre es un problema pero bueno, ya espero que esté bien sintonizado ahora. Que Dios les bendiga a los hermanos de la iglesia de Sus Flores. Pues este es el segundo servicio vía online que tenemos del estudio bíblico, y quiero llamar su atención al capítulo 17 del Evangelio según San Mateo, que tiene que ver con un evento muy importante en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y es el pasaje que conocemos como la transfiguración. Dice así la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en la presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenle. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra en esta noche, la cual pido, Señor, pueda ser de bendición y edificación a todos los que escuchan. Te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad gloriosa, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues un pasaje bien conocido, o como dijera alguien, bien leído, porque el hecho de que lo hayamos leído muchas veces no quiere decir que lo conozcamos, ¿verdad?, en su plenitud, todo lo que Dios tiene que enseñarnos a través de su palabra. Este evento de la transfiguración está después de un versículo en el capítulo 16, anterior al 17. En el último versículo dice: les aseguro que algunos de los que están aquí no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. O sea, este versículo 28 del capítulo 16 es clave para entender el pasaje de la transfiguración, porque es en este pasaje donde se cumple lo que Jesús acaba de decir con relación a los que no habrían de morir sin antes ver al Hijo de Dios venir en su reino. Y específicamente hablando, tiene que ver con los 3 discípulos estos
que eran del círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Estas personas formaban el círculo íntimo de Jesús. O sea, sabemos que Jesús escogió a 12 hombres para que fueran llamados apóstoles y llevar adelante pues el ministerio que les fue encomendado. Pero habían 3 que estaban siempre más cerca del Señor y estaban en una comunión mucho más íntima que los demás. Y por eso es que el Señor los llama en este momento a ir a este monte donde iba a ocurrir esta experiencia tan gloriosa de la transfiguración. Este capítulo 17, en estos primeros versículos, narra este acontecimiento. La transfiguración. Bueno, se sostiene el punto de vista de que en versículo 16 el contexto inmediato del capítulo 17. Es la opinión de muchos, no quiero decir que todos piensen igual, pero muchos estudiosos de las Escrituras sostienen este punto de vista. Y hay por lo menos 3 razones para afirmar esto. Primeramente, esta es la interpretación que el mismo apóstol Pedro da en una de sus cartas. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, a segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, nos daremos cuenta de lo que estamos diciendo. Dice aquí la Escritura: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea que en la misma pluma de San Pedro podemos encontrar que esta creencia tiene fundamento. El versículo 16 del capítulo 16, el versículo 28 es al revés. El versículo 28 del capítulo 16 sirve como el contexto inmediato de este evento de la transfiguración. Pedro lo recoge después en su carta, como acabamos de leer. Ahora, también los evangelios sinópticos colocan el evento de la transfiguración inmediatamente después de esta predicación que tuvo lugar aquí, en el capítulo 16. Los 3 evangelios, pues, porque el evangelio de Juan no recoge este acontecimiento, pero los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen el evento de la transfiguración inmediatamente después del discurso o la predicación del Señor Jesús. Esa es la segunda razón por la cual se cree, ¿verdad?, que el contexto inmediato del capítulo 17 de Mateo es específicamente el versículo 28 del capítulo 16. Ahora, hay una tercera razón, y es que algunos de los apóstoles, no todos, la vieron. Bueno, como se especifica aquí, estos 3 discípulos fueron escogidos por el Señor como los del grupo más íntimo para que fueran testigos de este acontecimiento. Pedro, Santiago y Juan vieron un anticipo del reino de Dios en este evento de la transfiguración. Por eso es que habla el versículo 28 del 16 de que verían el reino, al Hijo de Dios veniendo en su reino, no literalmente, sino una anticipación de ese evento.
Bueno, aquí viendo algunas de las cosas más interesantes de este capítulo, el evento de la transfiguración ocurrido probablemente en el monte Hermón. Se dice probablemente porque no hay una seguridad de esto, pero es muy probable que haya ocurrido en el monte Hermón. Y fue, como ya dijimos, un vislumbre o anticipo de la gloria del Rey dado a estos tres discípulos. Hay una transfiguración, hay una revelación allí especial de la identidad del Mesías, de Jesús como el Mesías. Eso fue, vamos a decir, la parte fundamental, ¿no?, del mensaje que Dios quería declarar a todos, ¿no? Y que estos tres discípulos necesitaban ver para luego convertirse en los predicadores, ¿no?, de este evento. Pero la transfiguración fue una revelación especial de la mesianidad de Jesús y también una ratificación que estaba haciendo el Padre, el Dios, el Padre, a todo lo que Jesús había realizado y a lo que estaba por realizar. Es como que el Señor, Dios Todopoderoso, quería dar crédito a toda la obra que Jesús había realizado y que estaría por realizar como algo que venía del cielo. Era la voluntad del Padre a través de su Hijo. Por eso es que estas palabras del versículo 5 tienen una importancia grande, porque hacen alusión a que Dios, el Padre, aprueba el ministerio de su Hijo como el Mesías. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice, a él escuchen, o a él oíd, porque estaba dando el Padre una ratificación, una demostración, una confirmación, si se quiere, de que esa persona que estaba allí transfigurándose delante de estos tres discípulos era el Mesías que él había enviado. Las palabras estas no son sueltas, digamos que es la primera vez que son pronunciadas por Dios, el Padre, y escuchadas por el humano, sino que fueron palabras pronunciadas en otro evento bien importante en la vida de Jesús, porque fueron palabras que se escucharon durante el bautismo de Jesús, cuando el Señor dijo también esta frase, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, o en quien yo me complazco. Y recuerden que en aquel momento era pues una ratificación del ministerio, una confirmación, ¿no?, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que bautizarse, como él mismo dijo, es conveniente que el Hijo del Hombre cumpla toda justicia, y de esa manera convertirse inmediatamente, bueno, en el ministerio que él vino a realizar. Y fue un momento clave donde era necesaria también ser escuchada la voz del Padre desde los cielos, afirmando y confirmando a Jesús como el Mesías. Además, como si fuera poco, estos dos pasajes, la transfiguración y el bautismo de Jesús, es probablemente unas palabras que encuentran un eco en Deuteronomio 18:15, donde dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Dice, a él oiréis. O sea que este versículo de Deuteronomio 18:15 hace una referencia a Jesucristo, que sería ese profeta que le sería levantado. Ahora, una vez que Jesús es transfigurado, ocurre este milagro, ¿verdad?, maravilloso, que sus vestidos se hacen resplandecientes, se hacen blancos como la luz. Bueno, en el mismo momento aparecen en escena dos personajes del Antiguo Testamento bien importantes también, que fueron Moisés y Elías. Y Jesús estaba hablando con ellos. Estos personajes son claves
porque representaban uno, pues la ley y los profetas, que en este caso sería Moisés. Moisés estaba personificando la ley y los profetas, y su presencia indicaba que las escrituras habían estado esperando al Mesías y su reino, lo cual este acontecimiento de la transfiguración está afirmando. Además, Moisés fue el autor del Pentateuco, como conocemos en griego. Sin embargo, la palabra apropiada para esta parte de las escrituras, los 5 primeros libros de la ley, en hebreo es la Torá, o sea, la ley, la enseñanza, lo que Dios transmitió a su pueblo, que no fueron solamente 12 mandamientos, sabemos los 10 mandamientos, perdón, sino que todo eso después se convirtieron en los 5 libros primeros de la Biblia, y lo que dio lugar a los 613 mandamientos de Dios para su pueblo. Pero Moisés fue, según la mayoría de los eruditos, el autor de estos 5 primeros libros. Y predijo también, como ya señalamos, ¿verdad?, en Deuteronomio 18, 15, la venida de ese gran profeta, ¿verdad?, que sería nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías, según Malaquías 4, 5 y 6. Elías fue el primero de los profetas del siglo VIII en Israel y fue un hombre muy importante en cuanto al ministerio profético se refiere, y pues todo lo que él en su ministerio hizo y dijo es la esencia de este pasaje. Este versículo que les acabo de mencionar aquí en Malaquías capítulo 4, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Bueno, este es un versículo un poco difícil en su interpretación, pero hace alusión precisamente al ministerio de Elías y lo que él como profeta representaba, ¿no?, el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Pero aquí en la transfiguración, antes de pasar a ver ese versículo, lo que se representa es, a través de estos dos personajes, la presencia de ambos personajes con Jesús. Elías y Moisés confirman su misión mesiánica. O sea, es una manera de decir, pues aquí en Jesús se cumplen estas dos cosas, la ley y los profetas. No en el sentido de que se pone fin, o que se ponga fin a lo que es la ley y los profetas, porque Jesús no vino a poner fin a eso. Él vino más bien para cumplir esas profecías y dar a todos los que tuvieron, en verdad, el oído para escuchar y los ojos para ver el mensaje de su mesianidad. Digo esto porque, pues, como ustedes sabrán, hay muchas personas todavía en el judaísmo, en la mayoría de sus vertientes, están esperando todavía al Mesías, ¿no? Pero aquellos que creyeron en él y pudieron ver en las escrituras que se hablaba de él, pues estos son los que han sido confirmados como parte de este pacto, este plan redentor de Dios.
a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a los que sí creyeron en su mesianidad, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Evidentemente la misión mesiánica del Señor no ha terminado. Es una de las cosas que algunos judíos ponen como objeción. Para decir, bueno, este no es el Mesías porque no cumplió con tal y más cual profecía. Y no aceptan el hecho de que él va a venir otra vez, ¿verdad?, de regreso a este mundo, y se van a cumplir las profecías restantes. Ahora, en cuanto al apóstol Pedro, que al ver a Moisés y a Elías, que hablaban con el Señor, aquí ocurre algo que será vamos a decir, el meollo de la enseñanza para nosotros hoy, la aplicación que más nos va a tocar. Y de eso vamos a hablar al final, pero está basado aquí. El apóstol Pedro, saben que es uno de los discípulos que se destaca por ser un poco sanguíneo, ¿verdad? De alguien que no piensa dos veces lo que va a decir. Fue muy intrépido, ¿verdad? Una persona que realmente actuaba inmediatamente, ¿no? Sin mucho que pensar, ¿no? En este momento, que Pedro ve a Moisés y a Elías que hablaban con el Señor, se dispuso enseguida, ¿no?, para prolongar la estancia allí. En el versículo número 4, ustedes pueden leer, ¿verdad? Así que se me pasó la página aquí. Pero cómo es que inmediatamente Pedro dice, bueno, pues vamos a aprovechar, Señor, ahora que están aquí Moisés y Elías, vamos a hacer unas enramadas, unas tiendas, como en algunas versiones aparecen diferentes palabras de la traducción, ¿verdad?, de esta palabra que se hace en dependencia de la traducción que sea. Usted va a leer tienda o enramadas, o como dice aquí la versión de Nueva Versión Internacional, dice albergue. Vamos a construir unos albergues, uno para Moisés, uno para Elías y otro para ti. Bueno, ya tú sabes, ¿no? El apóstol Pedro no estaba diciendo nada malo, simplemente era su temperamento, ¿verdad? Y de, bueno, si estas dos personas tan importantes están aquí y el Señor acaba de transfigurarse dándonos, pues vamos a aprovechar y hacer un retiro espiritual aquí largo, ¿no? Bueno, la palabra que se usa es del griego skin, S-K-E-N-E, no sé cómo se pronunciará, skene. Bueno, la palabra tiene una importancia singular porque es el mismo vocablo que se emplea para traducir la palabra que describía a las tiendas o los tabernáculos en los cuales vivieron los israelitas en el desierto. Mediante su peregrinaje en el desierto, ellos habitaron en estas esquinas o en estas tiendas, en estos tabernáculos, y eso pues tiene un simbolismo espiritual muy grande también. De hecho, son ese tipo de tiendas las que se usan durante la festividad de Sukkot, donde están esperando, velando allí en una tienda que ponen algunos, otros lo hacen en las terrazas de sus casas. Bueno, hablando de los judíos, ¿verdad?, que celebran la festividad de los tabernáculos todavía, porque es un simbolismo de cómo la presencia de Dios estuvo con ellos en todo su peregrinaje. Por eso es que el techo son unas cuantas palmas o palmeras, así, los gajos de las palmas, para que quede abierto entre el cielo y la cabaña, ¿verdad? Cuando la persona descansaba allí, lo primero que veía cuando se acostaba eran las estrellas del cielo, ¿no?, dándole el mensaje, ¿no?, que en la posteridad, de que Dios los guardó, aún a pesar de su fragilidad humana y lo que representaba una tienda, ¿verdad?, que eso es algo bien simple. Bueno, Dios quería que recordaran siempre cómo fue que Él los sacó de la tierra de Egipto.
Además, y todavía mucho más revelador, es que esta palabra se usó para describir al tabernáculo mismo, la tienda de reunión que se convirtió en el medio para que la presencia de Dios estuviera continuamente con Israel después del Sinaí. O sea que, de hecho, pues ese tabernáculo, ¿no?, que representaba la reunión, el momento de reunión entre Dios y su pueblo, ¿no?, revelando así pues la importancia de esto, porque Dios quiere tener comunión con su pueblo, y ese es uno de los principales objetivos del tabernáculo. Por eso Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo conforme a todos los detalles que él le dio, y no se podía hacer diferente, tenía que ser conforme al modelo que Dios le reveló. Pero lo importante aquí es que revela esa tienda, esa enramada que Pedro quería que construyeran allí, pues el deseo de estar continuamente ante la presencia de Dios, su presencia, ¿verdad?, que llena toda la tienda, que llena toda la vida. Y Pedro dijo, bueno, pues esta es una oportunidad única, aquí nos vamos a dar un buen tiempo con el Señor en estas tiendas. Bueno, definitivamente un buen deseo, nada malo, ¿no? Pero mientras Pedro hablaba, sucedió algo que les hizo enchinar los pelos de la piel, ¿no? Dice que fue interrumpido Pedro mientras hablaba por la presencia de una nube luminosa que los cubrió a todos. Y de esa nube salió una voz, como ya dijimos, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y ordenó a que lo escucharan. Bueno, este es el momento en que los discípulos se aterraron, se espantaron. ¿Pero por qué sería? Si ellos también eran hijos de Dios. Habían ya visto al Señor transfigurándose. Bueno, aquí el punto estaba en que, como dice, bueno, habría que leer muchos pasajes que no tengo el tiempo para hacerlo, pero en el Antiguo Testamento la nube estaba relacionada con la presencia divina de Dios también. O sea, recuerden que había una nube, había unas columnas de fuego que eran representativas de la presencia de Dios en medio de su pueblo y su poder, ¿verdad?, para liberarlos. Bueno, hay muchos pasajes. Éxodo 16:10, para si alguno está tomando nota. Éxodo 16:10, 33:9 y 10, o sea, capítulo 33, versículos 9 y 10. Éxodo 40, 34 al 38 y Primero de Reyes 8, 10 y 11. En esos pasajes te va a encontrar cómo es que esa nube representaba la presencia divina. Y esto explica la reacción de los discípulos en el versículo 6. Dice que se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, porque era una manifestación de la presencia de Dios. La mano tierna y consoladora del Señor, sin embargo, se puso sobre sus amados discípulos para disipar el temor. Él les dijo: no tengan temor. Y cuando estos alzaron los ojos, ya Moisés y Elías no estaban. O sea, de la misma manera que aparecieron, se fueron casi inmediatamente. Y los discípulos encontraron en ese toque tierno del Señor lo que necesitaban para que el temor desapareciera. Bueno, esto fue lo que ocurrió en el monte Hermón, según la mayoría opina. Pero también aquí, y esta es la aplicación que quiero que nosotros pues analicemos, hagamos nuestra en esta noche, es que mientras bajaban del monte, Jesús les dice a sus discípulos que no contaran la visión a nadie. Y esta orden se debió al hecho de que los israelitas tenían un concepto erróneo del Mesías.
definitivamente no vieron ni podían ver, según sus interpretaciones de las Escrituras, en Jesús al Mesías. Porque ellos esperaban un rey conquistador, digamos uno al estilo de Judas Macabeo, ¿no? Que había dado pues una guerra de guerrillas y había triunfado en aquel momento en que él vivió. Y dijeron, bueno, pues lo que necesitamos nosotros es alguien como Judas Macabeo, un Mesías, pero el Mesías que venga a liberarnos del poder y el yugo romano, ¿no? Pero no es lo que ellos esperaban, lo que cuenta, sino lo que Dios había enviado, ¿verdad? Y lo que daba testimonio de las Escrituras de este personaje, Jesús de Nazaret, que fue un siervo sufriente. O sea, es lo que conocen en los que aceptan al Señor, los judíos llamados mesiánicos, que creen en la mesianidad de Jesús, sería Mashiach ben Yosef, o sea, el Mesías hijo de David, hijo de José, perdón. Este personaje sería un siervo sufriente, alguien que iba a obrar la redención del mundo, pero a través de la entrega de su vida como sacrificio. Cosas que no aceptan los judíos, en su mayoría, solamente los mesiánicos. Pero la idea que ellos tenían no era la de un siervo humilde, manso, que iba a ofrecer su vida y no iba a hacer absolutamente nada para derrocar a Roma. Y por eso es que fue importante que esperaran los discípulos a la resurrección, después de la resurrección, para que lo que dijeran fuera atestiguado con eso. Que definitivamente también los que no quisieron creer, pues no creyeron, incluso con la resurrección, se inventaron sus historias ahí y no quisieron creer, pero muchos sí creyeron. Y a través de ese poder de Dios que levantó al Señor de entre los muertos, se dio testimonio de que todo lo que Él dijo era cierto. Lo que hizo era cierto, era verdadero, venía del Padre y que Él era el Mesías. Entonces, por eso es la orden que el Señor le dio. No digan, no cuenten nada de esto hasta que resucite de los muertos. Ahora, los discípulos no estaban definitivamente comprendiendo bien las cosas. Recuerden que tenían bastantes limitaciones en cuanto a esto y era algo que estaba en el mismo plan de Dios, que ellos fueran poco a poco entendiendo lo que es el plan de redención. Recuerden que Jesús le dijo en algunas ocasiones, lo que ustedes no entienden ahora, lo entenderán después. O sea, hay cosas que ellos no estaban listos para entender en la manera que debía ser entendido, espiritualmente hablando, en armonía con las Escrituras. Y la referencia que Jesús había hecho a su muerte, en el versículo 9, era una de las cosas que ellos no estaban comprendiendo bien. O sea, a pesar de que le escucharon, pero no habían entendido bien el asunto. Por eso es que cuando Jesús muere, se regresan a sus trabajos, ¿verdad? Aquellos dos discípulos regresando a Emaús, muy tristes, muy desesperanzados. Realmente estaban diciendo, bueno, pues todo lo que creíamos que iba a hacer no lo hizo, terminó muerto. Incluso ya el Señor se les une en el camino y ellos ni les reconocieron. Entonces, lógicamente, no estaban listos para entender todas las cosas. Ellos conocían lo que decían las Escrituras y la interpretación de los escribas, porque como judíos, ellos también sabían que Elías tendría que venir primero, antes de la restauración de todas las cosas, según lo que leímos en Malaquías 4:5. Entonces, esto es algo que definitivamente lo dejó por un momento, como decimos en Cuba, en blanco y trocadero. O sea, en una situación de ¿qué pasa? ¿Qué dice? Bueno,
Esta era una creencia que tomó mucha credibilidad, dado que el profeta Elías había desaparecido repentinamente. Recuerden, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces estaban esperando ellos que en algún momento Elías regresaría. Y el pueblo judío creía en esa reaparición de Elías en la tierra. Ellos esperaban la llegada de Elías antes del día del Señor, como precursor del Mesías. Por esta razón, entonces los discípulos preguntan en el versículo 10, ¿no? Lo que hacen. Dicen, si ya habían visto a Elías en el monte, entonces ¿por qué no contarlo a todos? Dice, ya Elías vino. Entonces, ¿por qué no vamos a proclamar esta gran verdad, no? Pero Jesús les responde afirmando que la interpretación de los escribas, esta de Malaquías 3, 1 y 4, 5 y 6, estaba correcta. Jesús le dice que Elías, en efecto, dice, viene primero y que restaurará todas las cosas. Entonces, Jesús usa el futuro, indicando así que el cumplimiento de la profecía seguía siendo futuro. O sea, todavía hay que esperar a Elías, ¿no? Pero acto y seguido, el Señor dice algo que le abre la mente a los discípulos. Dice, Jesús afirma que Elías ya había venido, pero que no le reconocieron. Dice, e hicieron con él lo que quisieron. Y también les dice que harían lo mismo con el Hijo del Hombre, en el versículo 12. Entonces, cuando los discípulos escuchan estas palabras, inmediatamente se les abrió o se les prendió el foco, ¿no? Y se dieron cuenta que Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús estaba identificando a Elías con Juan el Bautista, pero no es que Juan el Bautista fuera Elías. En realidad, no se puede afirmar eso como algunos creen. Algunos, incluso muy lejos de las Escrituras, por supuesto, piensan que eso es una reencarnación, ¿verdad? De que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Pero simplemente Juan el Bautista fue el último de los profetas y tenía el espíritu de Elías en ese sentido. Cuando el mismo Pedro dijo que en el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y dice que ellos hablaban porque el Espíritu de Cristo estaba en ellos, pero no es algo que se puede decir literalmente así, sino que realmente lo que ellos desarrollaron, lo que ellos hablaron, fue la voluntad de Dios, que tenía el plan de revelar a su Hijo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Dios. Como dice Gálatas 4:4, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios me envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, pero no es que literalmente el Espíritu de Cristo estaba en ellos. El Cristo ni siquiera había venido, ¿verdad? Pero pues entendemos, ¿no?, cómo es que Dios está dando a entender, la redundancia, de que no hablaron por sí mismos, sino que estaban siendo usados por el poder de Dios para hablar sus palabras. Bueno, lo mismo aquí ocurrió con Juan el Bautista, ¿verdad? Las profecías relativas a Elías, en otras palabras, tendrían su cumplimiento en Juan el Bautista. Sin embargo, como la restauración no se ha completado, algunos han llegado a la conclusión de que uno de los dos testigos de Apocalipsis 11, 3 y 6 tomará el papel de Elías. Bueno, es probable, pues algo especulativo, pero hay algunos que así lo creen. Estos dos testigos de Apocalipsis tienen una gran semejanza con Moisés y Elías, eso no se puede negar, ¿verdad? Tienen autoridad, dice, para hacer que no llueva en los días de su profecía. Y esto lo identifica con Elías, que por el poder de Dios hizo que las lluvias pararan y que las lluvias regresaran, ¿verdad? Y también
dice que la oración de Elías, que causó que no lloviera durante 3 años y medio, pues está relacionado con el ministerio de este hombre que es llamado uno de los 2 testigos en Apocalipsis. Por eso lo identifican con Elías. Y el otro testigo tiene el poder de convertir las aguas en sangre y azotar la tierra con toda plaga. Y esto recuerda a Moisés en Egipto. Entonces hay una manera de relacionarlos en esta manera, ¿verdad?, a estos 2 testigos del Apocalipsis con Moisés y Elías, pero no se puede tampoco decir que categóricamente que así es, ¿verdad?, porque pueden tener estos poderes como los tuvieron Moisés y Elías, pero no necesariamente tienen que ser ellos. Es posible, sin embargo, que estos 2 testigos simbolicen a todos los creyentes fieles que testifiquen durante la tribulación. Y acá, bueno, tenemos un punto que no vamos a meternos, pues a ver muchas diferencias en esto, pero es muy posible, según muchos intérpretes, de que en realidad son símbolos de todos los creyentes que van a testificar durante la tribulación. Pero este no es el lugar, no estamos haciendo un estudio de los 2 testigos del Apocalipsis, por lo que lo vamos a dejar ahí. Lo que quiero retomar, y es que es importante para nosotros, muy práctico para nuestro tiempo, es hacer esta aplicación a nuestras vidas en el día de hoy. El evento de la transfiguración, sin duda, fue una muestra de amor y gracia muy grande de parte del Señor para estos 3 discípulos que formaban el círculo más íntimo de compañerismo con el Señor. Fue tan glorioso y maravilloso para ellos que, como ya hicimos notar, Pedro propuso que se hicieran estas 3 enramadas o tiendas. Él estaba pensando que el momento era muy especial y que había que prolongar la estancia con aquellos visitantes. Ahora, la ocasión merecía que se tuviera en realidad pues ese tiempo especial, ¿verdad?, que se hubiera prolongado. Pero ese no era el plan y propósito de Dios, porque la permanencia en el monte no eran los planes del Señor. Era un momento pues muy importante, muy revelador, una gran bendición para estos discípulos, pero la permanencia allí no eran los planes del Señor. Al contrario, el momento, muy glorioso y especial, tenía una duración pues no muy larga. El tiempo que sí era importante era después que ellos bajaran del monte. La gloriosa experiencia que tuvieron en el monte de la transfiguración fue algo que les dio a estos 3 discípulos del Señor una visión más gloriosa del plan de redentor y de la personalidad o identidad de Jesús como el Mesías. Pero era como combustible para que ellos ahora, bajando del monte al valle, comenzaran a servir a Dios de una manera diferente, con más ahínco, con más interés, con una visión más amplia de la voluntad de Dios. Y esto nos recuerda pues una frase que hemos escuchado una y otra vez, que todo tiene su lugar en su momento, ¿verdad? Y debemos procurar lo mejor de cada tiempo. Así hay que aprovechar estas bendiciones del Señor. No podemos decir literalmente que nosotros podamos estar en el monte de la transfiguración. Yo no creo que esta es una experiencia que pueda ser repetida en alguna manera. Pero sí tenemos la oportunidad de recibir esa presencia de Dios, o que ya tenemos en nuestra vida desde el día que creímos en el Señor Jesús. La presencia de Dios es real en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a obtener esa bendición gloriosa de la revelación de Cristo en nuestras vidas de una manera marcada? O sea, el vivir
en esa comunión íntima con el Señor? Bueno, la única manera es que nosotros también, en sentido figurado, subamos al monte. Subamos al monte donde podamos encontrarnos con Dios, tener una experiencia que marque nuestras vidas. Y no estamos hablando de que la vida cristiana consista en una o dos o tres experiencias claves, no. En realidad hay una plenitud del Espíritu que es continua o debe ser continua en nuestra vida y que nosotros debemos caminar con Dios en virtud de esas experiencias que tenemos con Él, sobre todo creyéndole a Él. El hecho de que tuvieron que bajar del monte y volver a ver a Jesús con su túnica ya no tan resplandeciente no implicaba que todo se había acabado, pero que ahora hay que seguir con la confianza en quien hemos creído. El monte para nosotros es la oración, el ayuno, pues el estudio de la Biblia, la meditación, el separarnos un poco del bullicio de este mundo, de tantas cosas que nos agobian, de todas las responsabilidades que tenemos, las preocupaciones que no dejan de existir. Bueno, en un momento dado, tener nuestro momento para acercarnos al Señor y descansar en Él. Pero recordemos, bajar del monte implica el enrolarse en el servicio, más comprometido todavía. O sea, si seguimos siendo los mismos, apáticos y desinteresados, fríos, entonces, ¿para qué estamos en el monte? ¿Para ser vislumbrados nada más, sin que se produzcan cambios en nuestro interior, sin que busquemos ahora una manera de servir a Dios en algún ministerio, ya dejando de ser espectadores, sino colaboradores, siervos de Dios? Bueno, con ese propósito el Señor ha revelado a su Hijo en nuestros corazones, para que ahora nosotros le sirvamos como proclamadores de su glorioso evangelio, para la salvación de muchos. Dios no hace las cosas para impresionar o para que pasemos un buen rato. No, Él nos da esas revelaciones para que nosotros le sirvamos con un nivel más grande de compromiso con Él y con los hombres en la obra del ministerio. El apóstol Pablo testificaba que por la grandeza de sus revelaciones, las revelaciones que Dios le había dado, o había permitido un aguijón en su carne de parte de Satanás, para que por la grandeza de sus revelaciones él no fuera a caer en el orgullo y la vanidad humana. Bueno, hermanos, usted y yo no debemos pensar que porque hayamos estado en el monte o hayamos tenido las experiencias que usted pueda decir y contar, eso no quiere decir de que no vamos a tener dificultades, que no vamos a enfrentar pruebas, que no vamos a sufrir tentaciones, de que nada nos va a pasar, no seremos tocados por nada. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Al contrario, nos habla de las vicisitudes, de las pruebas, de las dificultades que padeceríamos por ser fieles al Evangelio. Pero tenemos por seguro su presencia en nuestras vidas y el cumplimiento de sus promesas. Todas se cumplirán. En el sí y en el amén, dice, son todas las promesas del Señor Jesús. Y nosotros debemos seguir caminando a pesar de los tropiezos. Porque fiel es el que os llama, dice, el cual también lo hará. Así que aceptemos, ¿verdad?, la voluntad de Dios en nuestras vidas y vayamos adelante cada día, muriendo nosotros mismos, como dijo el apóstol, cada día muero, y viviendo para Él. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Espero que estén bien, los hermanos de la iglesia y aquellos que nos escuchan también o ven de otros lugares. Que Dios les bendiga grandemente. Shalom para todos
La paz de Cristo sea con ustedes. Amén.